Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 21 de diciembre del año 2022. Hoy, mesa de análisis internacional. Y por lo tanto estamos con los anfitriones habituales. Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global acá en Radio Mundo. Buen día. Buenos días, Emiliano. Muchas gracias por la invitación otra vez. Alegre de que se viene el verano. No tan alegre porque los uruguayos ahora se están pendientes de algo importantísimo en los próximos días, que es que peligra el asado del 24. Sí. El pronóstico del tiempo no es muy auspicioso. Bueno, sigo. Leo Harari, ustedes lo ubican, ex asesor para UNESCO, el BID, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, colaborador de En Perspectiva desde París o desde Montevideo, según donde ande. Buen día, Leo. Buenos días para todos, Emiliano. Y finalmente saludo a nuestro invitado especial en el día de hoy. Todo un honor contar en la mesa con el contador Enrique Iglesias, ex canciller de la República, ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Emiliano. Un gran gusto estar aquí en esta mesa una vez más. Seguramente va a aportar, va a enriquecer esta discusión que queremos tener, que tiene dos grandes partes. Si le parece, vamos ya a la primera. Estamos en la última mesa de análisis internacional del año, una mesa que se propone como de balance y perspectiva. Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Hoje, nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta. La guerra en Ucrania, la escalada de la inflación en el mundo, la pulseada entre China y Estados Unidos que continúa y tuvo su foco, por ejemplo, en Taiwán, el triunfo de Lula en las elecciones de Brasil, solo algunos de los grandes acontecimientos que se destacaron a nivel internacional en este año que se va. Ante este panorama es que les pregunto, estimados Gustavo, Leo, Enrique, ¿qué deja el 2022 en materia de política internacional? ¿Ustedes notan que hay un cambio de época en la forma en que se organiza el mundo? Si la respuesta es positiva, ¿qué hechos del año marcarían ese cambio? Yo creo que el deber de Leo y mío es tratar de hablar rápido y antes para poder escuchar después a Enrique. En particular, Emiliano, muy rápido, yo aprendí en relaciones internacionales que nada sucede en tiempo real. Lo que estamos viendo es la consecuencia de algo que llevó un proceso antes, siempre. Lo que vimos este año fue la conclusión de el derrumbe, contestando tu pregunta o acelerando el tema, el derrumbe de un estado de cosas, de un sistema que venía funcionando, que estaba haciendo ruido, sus costuras ya no daban más, y este año vimos que con guerras, con cambios de poder, con sociedades emergentes, con civilizaciones emergentes y con países emergentes, vimos un cambio de escenario. Hay un cambio de escenario. Lo que yo quiero transmitir en estos segundos a los oyentes es que muchos analistas estamos muy de acuerdo en que lo que tenía que morir se está muriendo, pero muchos analistas estamos muy de acuerdo en que no estamos todavía, me parece a mí, en situación de tener claro qué es lo que viene. Es una transición, hay que verlo así. Leo, tu introducción. Una época no cambia en un año. Es un largo proceso que ya lleva, yo creo que estamos en la segunda década en cual los grandes modelos puestos en marcha desde el fin de la Segunda Guerra Mundial se han ido desgastando o demostrar una cierta incapacidad para responder a necesidades urgentes de la humanidad que se pusieron a prueba por cuestiones que son algunas originarias nuestras y otras de la naturaleza, como la pandemia. Pero ese cambio, ¿qué significa un cambio de época? En mi opinión, significa que las fuerzas que fueron determinantes hasta cierto momento dejan de serlo y van apareciendo otras.
por ejemplo, frente a desafío tan grande como la guerra en Ucrania, los mecanismos habituales que se podían poner en marcha hace unos años no han marchado. Las Naciones Unidas a lo más pudo participar en el tema de los granos para sacar alimentación, etcétera, con la ayuda de Turquía, pero no han podido intervenir como se esperaba, porque entre los que están en combate, algunos son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces se nos está cayendo una parte de algo grande que dejo que los demás se imaginen para dar tiempo al debate aquí. Pero entonces, por ejemplo, la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania, ¿fue un hecho suficientemente fuerte como para empujar este tipo de cambios? Tú decías, los cambios no ocurren en un año, claro. no se pueden ubicar en un año, pero esta vez ocurrió algo muy, muy impactante, ¿no? Claro, en el cual los mecanismos para negociarlo de una forma pacífica no funcionaron. Al contrario, cuando ves, los protagonistas parecen resistir a la idea de alto al fuego. Están buscando que el otro se dé por vencido. Es una situación que en otros momentos no se daba. Siempre había alguien interviniendo. Ese fue el cambio, Emiliano. Es decir, la guerra de Ucrania es una guerra que, si queremos, podemos fijarla en el 2014 en adelante. O sea, tampoco es algo de este año. Todo lo que estás viendo está sucediendo y son elementos importantes, y entiendo tu alarma en el sentido de decir hay una guerra, pero lo que cambió no es que haya una guerra. Guerras hay hace rato y en todo el mundo, y no son titulares, lamentablemente. Lo que cambia es, como dice Leo, llegado el momento de intentar solucionarlo, los instrumentos no están, las cabezas son otras, los criterios son otros, y eso preocupa. Ahora sí, Enrique, después de... Bueno, yo creo que ya lo escuchamos a usted. Sí, creo que nuestros amigos han dado las respuestas que cubren un poco a la pregunta. Yo creo que, pues lo pondría así, yo creo que se ha terminado los 75 años de la llamada Pax Americana, que comienza con el fin de la guerra y termina para marcar una fecha con la pandemia. Son 75 años. Yo personalmente, que gracias a Dios los he vivido todos, creo que han sido los más brillantes en la historia de la humanidad. Es una afirmación un poco atrevida, pero yo creo que algún día se podría decir por qué ha sido así. Y creo que para llegar a eso tuvimos antes un siglo XIX muy mediocre en muchas cosas, poco rico, poco positivo en términos generales, que termina con la iniciación de la Primera Guerra Mundial. Ahí demoró 30 años el mundo para procesar internamente con todo tipo de conflictos. En esos 30 años que van del inicio de la Primera Guerra Mundial y el fin de la Segunda Guerra Mundial, 2 guerras mundiales, 100 millones de muertos, una crisis económica más brutal de la historia, los grandes problemas que trajeron como consecuencia los holocaustos. Es decir, realmente fue un periodo dramático. En el 45 se crea una nueva etapa, que tuvo un líder incuestionable, que fuera gran potencia que era Estados Unidos. De ahí partió la prevalencia del modelo de valores occidentales gobernando la visión internacional. Esa fue, en buena medida, la experiencia de lo que pasaron en estos últimos 75 años. En ese contexto, el mundo facilitó, y China también, que China se convirtiera en una potencia como la que es hoy. El mundo lo facilitó. Sí. El mundo lo facilitó y China aprovechó. Con Deng Xiaoping en 77 empezó una política de apertura. China comenzó a capitalizarse intelectualmente con la llegada de los aportes de los recursos humanos formados en el occidente, la apertura a las inversiones, la apertura a las exportaciones. Y China hoy es una potencia en todos los planos, que está en plano de competencia directa. Y usted decía que el mundo lo facilitó, pero fue por acción o por omisión. No, fue por acción fue por acción decidida. Ocurre que yo trabajaba para el Banco Interamericano allá por los años 70, y era un debate público. Y el debate prevaleció que sí, que había que abrir las embajadas, las universidades, que había que dejar. Es decir, hubo una decisión consciente de que era importante incorporar a China al proceso mundial. Esa es la realidad. Que fruto de una trampa misma que se la puso a sí misma el Occidente, porque en plena Guerra Fría
la narrativa, la leyenda era mercado libre, democracia, todos juntos, y eso fue lo que hizo la hegemonía de la paz americana. Cuando China empieza a asomar la cabeza, se creyeron el verso en Occidente de que el mercado libre traía la libertad política, cosa que la prueba de estos últimos años es que no es automático ni mecánico, pero la mayor parte de la gente lo pensaba porque esa era la ideología occidental. Bueno, sí. El Bush, el pequeño, siempre decía libertad de mercado, todo lo demás viene después. Y acá creo que Enrique tiene algún matiz, parece. No, hay que tener cuidado, porque ciertamente el mercado prevaleció y trajo muchas veces el crecimiento de la humanidad en estos 75 años ha sido espectacular, y eso tuvo mucho que ver con la economía de mercado. Y la economía de mercado ayudó la propia China también. Y China fue un factor dominante en todo ese proceso. China se convirtió en el gran cliente de los Estados Unidos y Estados Unidos de China. Es decir, toda esa, la gran apuesta de que había que abrir el mercado, lo aprovechó Asia en forma descomunal. Lo aprovecharon todos los grandes países asiáticos, que son hoy todos actores muy importantes, comenzando por el decano, que es Singapur. En fin, de alguna forma el mundo creció en torno a todo esto. El modelo que partió de allí, empezaron sus grandes contradicciones. Y las grandes contradicciones son que ahora empieza una nueva etapa muy larga. Yo no creo que esto, y que tiene que empezar a definirse, y en esa con una pregunta central. Ahora tengo una potencia que está llegando muy pronto al poder de los Estados Unidos en capacidad de crecimiento. ¿Es posible convivir en colaboración, en competencia o en confrontación? Esa gran definición la tendrán que hacer las fuerzas de la historia. No sabemos, hay que apuntar y rogar a la providencia que haya un entendimiento, pero ese relacionamiento va a ser clave para las décadas que vendrán. Con lo cual, comentando a su pregunta inicial, se inicia una nueva década muy compleja, con visiones enfrentadas, y que de alguna manera va a llevar muchos años. Yo creo que este proceso época, no es para una nueva época, se inicia ahora, el 2022 juega un papel importante en ese proceso, entre la pandemia y la guerra de Ucrania, por ahí. Eso forma parte del mismo proceso. Lo que decía Leo, y es verdad, la guerra de Ucrania mostró que un principio fundamental, que era el respeto de las fronteras, no se había logrado, pero lo viola un miembro del Consejo de Seguridad. Es un cimbronazo muy fuerte al sistema de Naciones Unidas. Comienzan a aparecer estos resquebrajamientos de aquel orden, que espero que sean reconducidos en la mejor forma, pero va a llevar tiempo. Yo creo que porque en medio de todo ese proceso usted tiene una explosión tecnológica espectacular, nuevos actores en la economía mundial. Por ejemplo, cuando hablamos de la confrontación China-Estados Unidos, pero no nos olvidemos que aparecen en el mundo poderes fácticos ahora muy importantes. Estoy pensando en los famosos BRICS, que se crearon hace unos 20 años, donde estaba China, India, Brasil, Sudáfrica, Rusia. Es decir, eso ahora parece ser que quiere, de alguna forma el mundo se va reorganizando. Lo importante en todo esto es que ese proceso se produce en medio de estos cambios políticos importantes, de cambios tecnológicos que nos sorprenden todos los días, del problema de la nueva forma de trabajo, la nueva forma de comunicación. Es decir, yo lo que digo es que se está viendo un periodo que va a durar. El anterior proceso duró 30 años con muchos conflictos. Lo que tenemos que esperar es que se vayan resolviendo, pero por Dios, evitando entrar en las tragedias que tuvimos en aquellos años. Eso es un poco Estamos en una transición, dice usted. Sí, es una transición que va a llevar bastantes años por madurar, y que básicamente depende de la capacidad que estos dos grandes países logran de hacer un diálogo constructivo, pero tomando en cuenta que no son confrontaciones entre países, son confrontaciones civilizatorias, que son mucho más complicadas. A ver, ¿puede profundizar en eso? ¿Son quiero decir que entre civilizaciones? Nosotros, todo este proceso es una gran construcción del mundo occidental.
judeo, cristiano y no occidental. y occidental, pero ahora entramos en modelos como el modelo chino, el modelo civilizatorio chino, ¿no? Que tiene origen en miles de años en la historia, no es una cosa de un día para otro, eso que tiene valores, forma de vida, forma de concepción, y todo este tipo de cosas están en juego. Entonces habría que buscar, sobre todo, ¿sabe qué? Voy a decir otra cosa que puede parecer un poco... Me parece que la humanidad está despertando a una cosa muy importante, que es la conquista del espacio. Esta minúscula pieza del universo que somos nosotros, que aspire a eso y que no lo haga unida, a mí me parece una contradicción impresionante. Sin embargo, estamos con peligro de entrar en esos espacios desunidos, confrontados. Entonces, pero a ver, perdón, disculpe la interrupción. Ya existió una carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia. Perdón, la Unión Soviética en aquel momento. Soviética. Ya existió. Sí. ¿Qué es lo que diferencia a este momento? Bueno, estamos llegando ahora a la ambición de llegar a planetas, la ambición de llegar a nuevas formas de defensa del espacio frente a los ataques de los meteoritos. Y sobre todo de llegar, la conquista del espacio, yo creo que yo no soy especialista en el tema, pero me da la impresión que es una legítima aspiración de un planeta que tiene recursos humanos, tiene capacidad como para poder esperar a ver qué pasa allá afuera. Yo creo que me parece muy bien que se haga, pero creo que tiene que hacerse colectivamente, es el mundo que tiene que hacer esto y no empezar a pelearnos por entrar en el espacio, cosa que estamos por empezar. No hay que olvidarse que al principio se hicieron acuerdos por los cuales el espacio iba a ser siempre un espacio pacífico y que los grandes avances se iban a hacer internacionalmente, y fue así, porque la primera estación espacial es internacional, se hizo en cooperación, mismo cuando hubieron problemas, fueron cohetes rusos los que llevaban satélites americanos, y eso recién ahora, y con la incorporación del sector privado, que empieza a desordenarse el espacio. Y no sabemos hasta dónde va a llegar eso. Pero digamos, los antecedentes iban en el buen camino. Ahora se complicó la cosa. Tengo de la audiencia una cantidad de comentarios, los menciono en algunos ejemplos, después ustedes verán si los toman o no, simplemente para consignarlos. Facundo pregunta, ¿es China la defensora del antiguo orden creado por Estados Unidos y que ahora se abandonaría o se estaría abandonando? Esa es una pregunta. Otra, Enrique, un tocayo del contador Iglesias, ¿cómo entran los musulmanes en este cuadro? ¿Es efectivamente esta una dicotomía Estados Unidos-China? ¿Qué pasa con ese otro jugador? Y después, Nacho recuerda, dice que el precursor en América del Sur del establecimiento de relaciones con China fue Django Goulart en 1964 en Brasil, y lo pagó caro. Sí. Bueno, seguimos. Sí, hay muchas cositas, incluso en lo que dicen los oyentes, ¿no? Cuando la Unión Soviética se disolvió, se pensó que que la unipolaridad que venía después era un poco el inicio de una nueva era. Para ubicarnos en tu pregunta de vuelta, Emiliano, y tiene que ver con lo que expresaba Enrique, ahora descubrimos que en realidad era el final de una. Yo siempre le pregunto a muchos entrevistados en La Hora Global en la tarde, ¿este mundo es demasiado grande para que lo maneje una sola potencia? Es una pregunta trampa que hago, y la mayoría me contestan que sí, que es demasiado grande, y eso elimina uno de los extremos que estuvimos viendo hoy y que tú preguntabas, es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Hay una dicotomía de Estados Unidos-China? ¿Por qué hablamos de civilizaciones? Bueno, la reunión del 15 de septiembre en Samarcanda, donde China, Rusia, muchos países euroasiáticos, India y Pakistán juntos, invitados Turquía y Arabia Saudita, estaban construyendo, quizás por reflejo con Occidente, lo que podríamos llamar el bloque no occidental. Entonces, algo del civilizatorio hay, Emiliano, en esto, para tratar de entenderlo. No estamos diciendo que tengamos que volver a Samuel Huntington, al choque de civilizaciones, pero que yo admiro mucho, pero no es el caso. Me parece que nos centramos en lo económico, armamos una gran globalización, que la idea de la globalización era de alguna manera unir el mundo, también aprovecharlo económicamente, porque esa idea nació de la potencia que iba a aprovechar esa globalización, pero como efecto secundario terminamos viendo que esa globalización terminó generando una gran transferencia industrial, tecnológica, de conocimiento a un montón de países que antes eran canchas de fútbol
y ahora son países con infraestructura comercial, de transporte, con dos pirámides importantísimas, que es una estructura social que les dio una identidad cultural muchas veces, y una estructura gubernamental en muchos de esos países, algunos asiáticos, otros africanos, y hoy son países emergentes. Es decir, hoy las potencias ven que el bosque que poblaban ya no es el mismo, ya no hay solo abetos, hay grandes árboles que ellos mismos regaron, que es un poco lo que hablábamos hoy. La globalización generó eso y tuvo un efecto positivo, y yo creo que funcionó, pero funciona y crea una nueva clase de países, esa clase media, como le llamo yo, esos nuevas potencias, con los que hay que convivir. Es decir, si yo genero en mi barrio algo que funciona, la gente tiene su dignidad, tienen sus coches o lo que fuera, van los niños a la escuela, la calle mejora, yo ya convivo con vecinos distintos, con los cuales les tengo que hablar distinto y no desde una posición de poder. Y eso Estados Unidos es el gran aprendizaje que tiene que empezar a hacer ahora. ¿Sobre eso, Enrique? No, yo lo que quería decir que nadie es especialista integral de todos estos temas que nos están desarrollándose por distintos frentes y distintas disciplinas. Eso, por cierto, no lo tengo. Pero si uno observa la realidad, hay que entender que los grandes temas que han dividido a la humanidad por siglos y lo siguen dividiendo son los temas de razas, de religiones y de nacionalismos. Nunca hubo forma de dar solución definitiva a esos temas. Estos últimos 75 años administraron algunos de estos procesos. La creación de Naciones Unidas para mí ha sido una cosa bellísima en el sentido ético, de haber generado un mundo, y llegamos a tener incluso en materia política, alguna vez se contabilizaron 100 democracias o algo por el estilo. Pero independientemente de eso, yo lo creo que estamos entrando en un mundo donde todos esos pilares están siendo convocados en esta nueva etapa y de alguna manera en alguna parte enfrentados. ¿Cómo hacerlo? Yo no sé, pero creo que lo que tenemos que imaginar es que viene un periodo largo en donde tengamos que ver cómo se procesan estos desencuentros, y sobre todo entender que ciertamente las dos grandes potencias dominantes son clave. No son las únicas, desde luego, porque cuando entramos al campo de los recuerdos, alguien mencionaba las potencias musulmanas o las potencias hindúes o las religiones anímicas. Hay valores que están, pero las que tienen en este momento la mayor capacidad tecnológica de incidir en el destino de la humanidad al tope son básicamente estos dos países. Entonces, lo que creo que el gran tema es que lo que prevaleció como diálogo en los años, en el 45, es lo que está en juego hoy en día. Si realmente somos capaces de acordar ciertas conductas que respeten estos valores, pero al mismo tiempo eviten la confrontación que sería trágica para la humanidad. Leo. Sí. Efectivamente hay muchas cosas en juego, pues estamos hablando de un cambio de época, es decir, un cambio de las fuerzas que mueven los grandes hechos históricos, y hemos mencionado algunos, pero hay otros que se juntan. Uno de ellos es el hecho de que nos maravillamos de los grandes avances tecnológicos, pero seguimos discutiendo como en la vieja Grecia de hace 25 siglos sobre los problemas fundamentales de la vida en el planeta. No avanzamos tan rápido en pensar la vida, el sentido de la vida y nuestro lugar en el planeta como avanzamos para cuestiones tecnológicas. Somos un mono con grandes habilidades manuales, digamos, y nos está quedando grande el desafío, que es un desafío de repensar el mundo. Yo no creo que se va a construir un nuevo orden mundial parecido al que teníamos, bipolar, dos grandes potencias negociando todo el tiempo para no hacer una catástrofe nuclear, pero arañándose todos los rincones que puedan y compitiendo con las buenas y las malas. No. ¿Eso cuándo ocurría? La visión, digamos, reformista, que bueno, hay un montón de crisis, pero se van a arreglar, tarde o temprano se van a sentar en la mesa, va a haber que repartir, va a haber que hacer un poco más de inclusión, va a haber que repartir un poco más allá, y volveremos a un mundo de una cierta estabilidad y previsibilidad. Eso no funciona así. Yo tendría, si tuviéramos tiempo, inventar una especie de
apocalipsis optimista. Este mundo se fue al carajo, no es que se va a ir. Algo de eso hemos perdido una buena parte del control sobre nuestro futuro que parecía relativamente controlable hace 15 o 20 años y que parecía todavía más abierto y próspero porque la tecnología nos estaba dando respuestas, pero esas respuestas son las mismas que nos están cortando la rama en la que estamos sentados. Entonces, es un problema de tipo político fundamental. Y no va a venir porque un genio nos va a dar la línea. Va a venir porque como los instrumentos que se pusieron para encauzar las sociedades y crear equilibrios productivos se están deshaciendo, va a haber mayor conflictividad en las sociedades. Y ahí agrego un puntito y paso la pelota. El puntito es que hemos perdido absolutamente nuestra capacidad de influencia sobre los jóvenes, sobre las nuevas generaciones, que antes tenían toda la visión del mundo de la familia, de la escuelita, del barrio, eventualmente de la parroquia, o poniéndole velas a Confucio, pero estaba todo más o menos en orden. Hoy en día son autónomos desde el día en que les prestan una pantallita que tenga batería y ya están en otro universo al cual nosotros le estamos diciendo: no sabemos qué va a pasar cuando ustedes tengan que decidir qué profesión quieren, no sabemos si el mundo está en condiciones de recibirlos. O sea, no solo se nos desmorona la estructura que tenemos, sino que la esperanza de futuro no le estamos transmitiendo. Esos son los que nos van a salvar el planeta, por contradicción con lo que tenemos hoy, no por negociación. Por eso digo, es un apocalipsis optimista. Van a pasar cosas que hoy parecen imposibles, porque ellos no saben que son imposibles, están en otra onda, y está en manos de esa juventud que tiene que inventar. Yo creo que no hay marcha atrás en esta historia. En una palabra, Emiliano está apostando al caos fecundo. Ahí está, otra manera de decirlo, totalmente. Dos términos, acuñamos dos términos, o sumamos dos términos. Claro, primero, apocalipsis optimista. Segundo, sí. Caos fecundo. Claro. Yo discrepo un poco en la magnitud de eso, ¿no? Es decir, me parece que hasta el caos tiene sus fronteras. Y cuando están los seres humanos involucrados, las fronteras están en la negociación, están en el diálogo, están en algunas pequeñas reacciones que se ven. Y tú preguntabas, Emiliano, estamos en una transición, porque me parece que lo que estabas diciendo es, bueno, yo no veo a dónde vamos. No, y porque el propio Enrique hace un rato hablaba de que hubo una transición entre la... Que abarcó el periodo de la Primera Guerra a la Segunda Guerra, 30 años, después de la cual vino lo que él llamaba Pax Americana, ¿no? Claro. La que estaría concluyendo ahora. Y ahora estamos en otra. Y entonces, estaríamos entrando en otra, pero yendo por el camino de una transición. Claro, pero hay pistas, es decir, la misma conformación de esos poderes emergentes, de esos países medianos, vamos a llamarle así, de esa clase media de países, como le llamo siempre, te da pistas, te está diciendo que muchos de ellos tienen un buen relacionamiento económico con Estados Unidos y también tienen un buen relacionamiento con China. Vemos pistas en las actitudes de los chinos en el sentido de que no es una potencia expansiva territorial y militarmente, es decir, estamos hablando de alguien que se mueve en el planeta en base a acuerdos comerciales, a infraestructura, ese tipo de cosas. Es decir, estamos teniendo algunas pistas de cuáles van a ser por lo menos el lenguaje en el que se va a construir ese nuevo orden. Yo me gustaría hacer a ese respecto un comentario que está muy cerca de las cosas que discutimos en nuestro país. Una de las grandes conquistas, yo diría, del orden económico es la conquista de haber logrado la apertura del comercio internacional, la Ronda Uruguay y lo que significó la creación de la Organización Mundial de Comercio. Si algo muestran los momentos actuales del mundo, es que eso está en peligro.
Cuando introducimos ahora en el debate, y lo hace el presidente de Estados Unidos y lo hacen en Europa, el offshoring, el friendly shoring, es decir, invertir en países cercanos. Dice usted una empresa, no, miren, no vaya a tal lado, venga a esto que está más cerca, vaya a este país que es amigo. Eso es totalmente lo contrario a lo que nosotros soñamos en Punta del Este. Claro. Entonces, cuando hablamos de la apertura al mundo, cuidado, esa apertura va a estar interferida inevitablemente por estas formas de distribución del poder. Lo digo porque yo, de alguna forma, yo privilegio mucho el barrio, por eso es que me importa mucho defender. Claro, pero a lo que yo iba, Enrique, es que el poder o los poderes que manejen nuestro futuro, que no sabemos quiénes son, necesitan al final del día un sistema que funcione, incluso hasta por su propia pervivencia. Entonces yo creo que, como sucedió en el 45, como se intentó suceder en el 19, lamentablemente no fue buena la gestión, pero en el 45 sí, habrá poderes que empujarán hacia un sistema donde ellos ganen y donde ellos puedan manejarse, porque el caos sirve a quien emerge, pero no sirve a quien domina. Que eso que tú dices es correcto. Yo pondría así un poco la cosa. Nosotros, en este momento, en esa visión de futuro, en Estados Unidos hay gran interés en continuar exportándole a China sus recursos naturales, de los trigos, de la soja. Es decir, es un gran cliente de Estados Unidos. Y también China es un gran cliente para Estados Unidos, porque de alguna manera compran permanentemente cantidad de productos que abarataron los costos en Estados Unidos. Hay intereses comerciales muy importantes entre los dos países que están jugando. Incluso han actuado en los últimos días como estabilizadores. ¿Dónde están las grandes distancias? En todas las industrias de comunicaciones, claro, que son las que abren la parte al espionaje y el conocimiento de los secretos. Es lo que más le preocupa. Estados Unidos no tiene problema que nosotros exportemos carne. Claro. Entonces, donde van a estar los problemas es en aquellas industrias que tienen que ver con todo el poder de comunicación, que es lo que está generando ahora enfrentamiento. Es decir, porque en esta relación Estados Unidos tiene grandes beneficios de comerciar con China, invertir en China, y China tiene grandes. Entonces, hay intereses creados que son reales, claro, y que van a jugar como estabilizadores. El tema es qué es lo que los separa, y ahí viene el tema. Y ahí viene el tema, Emiliano, contestando una pregunta tuya hoy. Hoy hay una segunda carrera espacial. ¿Una segunda? Carrera espacial. Está sucediendo. Uh-huh. Sí. En el momento en que se dio la anterior, la carrera entre Estados Unidos y la Unión Soviética, China no existía, no jugaba. Pero hoy sí. Perdón, no jugaba prácticamente, ¿no? Pero hoy sí. Era un actor menor. Ahora sí. Y llegó a la Luna, y por eso Estados Unidos está acelerando la Luna, y llegarán corriendo a Marte. Pero, como dice Enrique, le estamos haciendo todo separados. Este año 2022 muestra un cambio de época en el orden o el desorden mundial. De esto hemos estado conversando en la primera parte de la mesa de análisis internacional hoy. Estamos con Gustavo Calvo, estamos con Leo Harari y como invitado especial Enrique Iglesias. Ya volvemos ahora para mirar más concretamente al 2023, porque ustedes no estuvieron solo en el 2022 que pasó y en sus antecedentes ya observaron hacia adelante, pero capaz que sería bueno que nos concentráramos en el año que se viene, en el 23.